Hola, esta presentación es sobre la monografía de la escolopendra presentado por Walter Gabriel Estrada Ramírez, quien les habla. Las escolopendras son de hábitat nocturnos, viven bajo rocas o sustrato húmedos, o se alimentan de pequeños roedores, insectos, eh, generalmente causan lesiones en los humanos porque su veneno es potente pero no es mortal. También poseen 21 segmentos con un par de patas cada uno. Se han descrito aproximadamente 249 especies. eh, Han colonizado diferentes ambientes. Solo poseen un par de patas por segmento y su característica es que poseen una glándula de veneno para cazar. Morfología externa. Como ya dijimos antes, las escolopendras tienen un cuerpo alargado, deprimido, estrecho, pero además se encuentra dividido, de acuerdo con su organización metamérica, en una serie sucesiva de segmentos o metámeros con un par de apéndices cada uno. También posee un tegumento blando que segrega la cutícula quitinosa, la cual puede permanecer blanda y flexible, pero por lo general en ciertas áreas sufre el proceso de esclerotización, dando lugar a zonas duras y rígidas denominada esclerito. Los escleritos generalmente tienen una forma y una interrelaciones definida, constituyendo en su conjunto el exoesqueleto de la escolopendra y proporcionando así la base indispensable de los mecanismos motores de este animal. Eh, la cabeza. Mm, La boca está situada ventralmente y limita por un labio epistoma o labio superior, que normalmente está dividido en una pieza central y dos laterales. La pieza esclerotizada rígida en la parte central de la cabeza y situada anteriormente al labio se denomina clípeo. La boca presenta a cada lado un pleurito esclerotizado. Este conjunto de piezas forman la cápsula cefálica donde se aloja la pieza bucal. Pues como sabrán, la cabeza es de forma rectangular y de la margen frontal emergen un par de antenas constituidas por segmentos con musculatura intrínseca en todo ello. En la región porterolateral se hallan los ocelos. El primer par de piezas bucales, las mandíbulas, constan de una pieza mandibular que tiene un cóndilo dorsal para articularse con la cápsula cefálica. En el borde distal se diferencia una lámina dentada esclerotizada y una o varias láminas pectinadas. El primer par de maxilas está situado ventralmente a las mandíbulas y consiste en una placa coxal formado por una pieza basal única, denominado sincoxoexterno, y que proviene de la fusión de las dos coxas. El segundo par de maxilas es mayor y recubre parcialmente al primero. También forma un cincoexoexterno basal en el que se hallan cerca de la parte posterior las aberturas de las glándulas salivales. En las márgenes anterior-laterales lleva los telopoditos, largos, triarticulado y con una uña apical. Entre la antena y los ocelos se encuentra el órgano Tosmowari. La boca está ubicada ventralmente. El órgano Tosmowari es una invaginación del cual se sabe poco. Muchos investigadores creen que esta invaginación detecta feromonas, detecta ciertas sustancias químicas que le dan información al insecto, pero no se sabe con exactitud la función. El tronco. El exoesqueleto se forma gracias a la existencia del tegumento, que consiste en una simple capa de células epidérmicas que segregan sobre su superficie externa una membrana cuticular, acelular y más o menos inerte que denominamos cutícula. La cutícula sufre en cada extremo del esclerito invaginaciones que forman las suturas, las cuales les dotan de movilidad.
El primer metámero del tronco, denominado furcipular, se diferencia claramente de los restantes. El terguito es de forma variable, largo o corto, normalmente independiente. La parte ventral es la más modificada, no existiendo normalmente un esternito independiente. La furcípula consta de cuatro artejos. El primero, amplio y grueso, se considera como formado por la fusión de trocante y prefémur. El siguiente, dos muy corto, el fémur y la tibia, y el último, aparentemente curvado en forma de uña larga, muy esclerotizada, se denomina tarso. La punta pues termina, eh, pues esta uña tiene es un hueco parecido a una aguja, del cual en el interior pues se sabe que tiene una glándula de veneno y por ahí se inyecta a sus víctimas. El registro fósil de la escolopendra. Eh, a grandes rasgos, los fósiles de miriápodos son en general escasos y raros. Existen varias razones para ellos. Son artrópodos de ecología continental, con tendencia a vivir donde raramente se dan las condiciones para generar probable fosilización y adecuada para su correcta conservación. Además, su cuerpo es alargado y anillado, frecuentemente frágil, muy sensible a la insolación. En general, las formas alargadas y segmentadas han sido atribuidas a los miriápodos, a pesar de que estas características sean de diverso linaje primitivo de artrópodo. El registro fósil de los miriápodos, además de raro, es preocupante e incompleto, debido a que generalmente se encuentran fósiles incompletos que dan lugar a diferentes hipótesis para intentar conocer el pasado de estos artrópodos. En el Silúrico, el origen de los miriápodos no puede establecerse con exactitud. De este periodo solo se conocen interpretaciones dudosas. No obstante, en el Silúrico superior se conocen fósiles de auténticos miriápodos, aunque de difícil clasificación. Un campecario no descrito pero ilustrado por Gerard en 1990, o el primer diplo de Covey, Escocia, cercano al orden Archipolipoda. También de este periodo se conoce el primer quilópodo de este aspecto escutigeromorfo. La relevancia de estos hallazgos es que sean posiblemente las primeras especies de artrópodos terrestres conocidos, aunque es difícil comprobar. Con la aparición de la primera planta como la coxsackia, entre otras probables plantas vasculares, aparecen los primeros miriápodos, porque esto generó unas condiciones propicias para generar una radiación de las especies. En el Devónico, en este periodo ya aparecen los primeros representantes de los miriápodos bien identificados, entre ellos los primeros diplodos del orden Archipolipoda, del que no se puede asegurar si era terrestre o marino, con representantes como Archidesmus magnicoli y varios campecario que representan algunas dudas. En el Carbonífero aparece la segunda familia Arthropleurida, siendo los artrópodos conocidos de mayor tamaño hasta el momento. El registro más antiguo que se conoce corresponde a un ignofósil de finales del Carbonífero inferior, compuesto por rastros producidos por un gran individuo al desplazarse. Se conocen más especies que alcanzan gran tamaño, como 1.8 metros de longitud y 45 centímetros de altura, parecido a polidésmido, con anillo ornamentado con grandes espinas. Estas formas gigantes convivieron con otros de menor tamaño. Son conocidos como centípedos nadadores, pues durante mucho tiempo se ha pensado que sean especies lacustres, aunque lo más probable es que habiten en bosques de licopioides de la época y fueran animales vegetarianos. Las condiciones ambientales, como la presencia de abundante oxígeno y los hábitats húmedos y cálidos, ideales para los detritívoros, y por ello no es extraño que alcanzaran su mayor diversificación. En el Pérmico y Cretácico, en este periodo se supuso el dramático cambio climático. El clima pasa a ser húmedo a seco. También la alta temperatura, y por lo que amplias regiones pasan a ser desértico. Al mismo tiempo, las masas continentales se desplazan hacia el norte y el Ecuador lo ocupa el continente americano y África.
Las nuevas condiciones afectaron drásticamente a los miriápodos que se hicieron raros en un ambiente hostil. Para este periodo no se conoce fósil de los quilópodos. En el Cenozoico, para este periodo aparecen representantes de los quilópodos. Aparecen los primeros representantes Geophiliomorpha y Litobiomorpha, que junto a nuevos taxones de Scolopendromorpha compone el panorama actual de centípedos. Todos estos órdenes diferentes muy poco de los actuales. El, el fósil epimorfo más antiguos son los escolopendromorfos. En el Carbonífero superior, en Mason Creek, Illinois, es el recurso más conocido de escolopendromorfos del Paleozoico, de los cuales Masoscolopendra richardsoni es el más conocido. Aún así, muy pocos detalles taxonómicos informativos se conservan para permitir una asignación a una familia existente que así tiene 21 segmentos troncales pedigéreos, y su condición de escolopendromorfo principal de cosecha no ha sido establecida. En el Mesozoico escolopendromorfo se tomaron muestras de dos géneros monotípicos de la formación Crato-Cretácico inferior en el noroeste de Brasil. El más conocido, Orbelli Crotarocricrus, tiene articulaciones tarso y suturas tronco para medianas pares como Scolopendridae, y una datación mínima para el grupo principal escolopendromorfo puede basarse en ella. Ciclo de vida de las escolopendras. La reproducción de estos miriápodos no involucra la cópula, sino que el macho deposita un espermatóforo para que la hembra lo recoja. En ciertas especies los machos los depositan en una tela y hacen un baile nupcial a la hembra para que lo recoja. En otras el macho simplemente lo deja para que la hembra lo encuentre en zonas templadas. La puesta de huevos ocurre en primavera y verano, pero en zonas tropicales y subtropicales parece no haber una estacionalidad en la época de reproducción. Cabe destacar que se conoce algunas especies que utilizan la partejénesis. El tiempo que demoran en llegar a la etapa adulta es completamente dependiente de las especies, pudiendo tomarles meses o años. Vale decir que son longevos en comparación a los insectos, llegando a vivir unos 6 años. Ponen huevos entre 15 o 60 huevos, los cuales son puestos en nido, tierra o madera, los cuales son cuidados por la hembra, quien los protege y los lame para que no desarrollen hongos, llegando a algunas especies incluso a quedarse la hembra con las crías. Pero si esta es molestada, lo más seguro es que abandone los huevos o las crías, pudiendo comérselos. Los huevos abandonados son fácilmente destruidos por los hongos. Algunas madres cuidan de sus huevos o lo depositan en una ovoteca donde los guardan. Desarrollo individual. La alta variabilidad individual de la duración de la etapa significa que los nuevos periodos de desarrollo comienzan en tiempos muy diferentes en cada individuo. La actividad de muda y duración de esta etapa depende en gran medida de las condiciones ambientales, mayormente escasez de alimento y la baja temperatura inhibe el desarrollo. La pérdida de las extremidades puede estimular la muda, por lo tanto parece que las condiciones ambientales tienen una influencia secundaria sobre la variabilidad intra o interespecífica de la vida. La ecología de las escolopendras. La intervención y la modificación genera consigo un impacto que mal o bien desplaza la fauna presente en el lugar donde se encuentra o donde se altera. Las escolopendras, algunas se adaptan a los cambios antropomórficos, pero solamente algunas especies logran sobrevivir. En cuanto a la diversidad de especies, baja totalmente, aunque tengamos alta presencia de cierta población de centípedo. Muchos se habrá desplazado o extinguido al no adaptarse. Como consecuencia, no hay un completo equilibrio dentro del ecosistema local. Las
las escolopendras pueden también pueden ser utilizadas como indicadores, como bioindicadores, porque ciertas especies se encuentran en zonas pues no alteradas. O generalmente las escolopendras también son una ayuda pues porque controlan las plagas, porque se comen algunos roedores, algunos insectos que son eh, pues que son conocidos como plagas para el hombre. Bueno, el veneno de las escolopendras. Para hablar del veneno, pues tenemos que hablar de la forcípula, que es el aparato del veneno verdadero que consiste en un par de patas delanteros modificado a cada lado del cuerpo, justo detrás de la cabeza. Está situado anteriormente en el prosoma y se compone de un par de maxilas y glándulas de veneno. Las glándulas de veneno son de igual tamaño y se encuentran dentro de una pared del cuerpo quitinoso en la basal de los maxilípedos del primer segmento detrás de la cabeza. Cada glándula de veneno está cubierta por una capa externa de músculo estriado forrado internamente y externamente por una membrana basal elástica. La composición del veneno de la escalopendra varía según las especies. Se han hallado los siguientes compuestos activos en el veneno de la escalopendra: la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, la fosfolipasa y aluronidasa, metaloproteasa, cardiotoxinas, histamina, serotonina, miotoxina y neurotoxinas. Generalmente los accidentes con estos artrópodos no llevan a la muerte. Eh, el veneno pues produce picazón, produce ardor o produce algunas molestias, pero generalmente nunca las personas llegan a morirse, excepto de que este veneno le produzca una alergia y le desencadene una reacción, que en este caso sería lo más grave. Pues no siendo más, agradecemos su atención y esperamos ser de ayuda con esta información sobre este artrópodo. Gracias.